Desde que nacemos, nos entregan casi sin darnos cuenta un mapa de ruta diseñado por otros, un sendero que, a primera vista, parece el camino más seguro y sensato. Estudia, trabaja duro, acumula, y un día, cuando el cuerpo y el alma estén rendidos, podrás descansar. Nos inculcan esta secuencia como un mandato universal, una verdad inamovible, la única forma legítima de navegar por la existencia. Pero, ¿es realmente así? Este diseño preestablecido tan organizado, a menudo se convierte en un engranaje sutil que, lejos de liberarnos, consume nuestra chispa vital. Nos volvemos coleccionistas de mañanas, invirtiendo nuestro presente en un futuro hipotético que siempre está en el horizonte, pero que rara vez llega con la plenitud prometida. La vida se transforma en una sala de espera, donde la auténtica existencia se pospone para un después que se diluye en la rutina. Piensen en ello. La infancia es una preparación para la escuela para la universidad para el trabajo y el trabajo para la jubilación. Una cadena interminable de metas provisionales que nos impiden preguntar, ¿cuál es el sentido de este viaje en cada paso? ¿Dónde quedó el asombro por el simple hecho de estar vivos, la alegría del juego sin un fin productivo, la pausa para contemplar una tarde cualquiera? Se nos enseñó que el valor reside en la utilidad, en la cuantificación, en lo que podemos acumular. Y así, silenciosamente, la vida se reduce a una contabilidad de logros, en lugar de una experiencia vivida. Nos sumergimos en la adultez con la convicción de que estamos haciendo lo correcto, construyendo un futuro. Pero este futuro, esa promesa de un oasis al final del desierto laboral, a menudo es un espejismo. Siempre hay otra meta que alcanzar, otra deuda que saldar, otra responsabilidad que asumir. El presente se convierte en una simple herramienta para construir un mañana que, como un horizonte, se aleja con cada paso que damos. Vivimos mirando hacia adelante, sin darnos cuenta de que la vida misma, con su riqueza imperfecta, está sucediendo ahora. Este modelo es una trampa ingeniosa. Nos impulsa a creer que estamos avanzando, que cada esfuerzo nos acerca a un estado de plenitud, cuando en realidad giramos en una rueda incesante. Nos condicionan a postergar la satisfacción, a creer que el gozo debe ser un premio diferido, incompatible con el serio negocio de la vida. Y en ese aplazamiento constante, hipotecamos nuestra energía, nuestra creatividad, nuestros momentos más lúcidos, esperando que un día nos sean devueltos con intereses. Pero, ¿y si ese día nunca llega? ¿O llega cuando ya no tenemos la vitalidad para cobrarlos? La revelación al final del camino, cuando el espejismo se rompe. Muchos lo descubren demasiado tarde. Al final de la carrera, no hay una línea de meta clara. No existe ese punto mágico donde todo el sacrificio anterior cobra sentido. La jubilación, lejos de ser la tierra prometida, se revela para algunos como un vacío abrumador. Toda una identidad construida alrededor del trabajo y las obligaciones se desvanece, dejando un sinfín de horas, sin un propósito autoimpuesto. Se han acostumbrado tanto a que les digan quiénes son a través de sus tareas, que sin ellas se sienten perdidos, sin rumbo. Han esperado tanto el mañana, que cuando finalmente llega, no saben cómo habitarlo. La raíz de esta confusión reside en la idea de que la vida tiene un formato rígido, un manual de instrucciones universal, que debemos seguir. Pero esta estructura no es intrínseca. Es una construcción social que nos moldea para encajar en un sistema que prioriza la productividad. La estabilidad que nos ofrece es, a menudo, una forma de control, una manera de mantenernos predecibles, de disuadirnos de cualquier desviación que se considere irresponsable o sin sentido. Alan Watts no solo criticó las reglas del juego, sino la narrativa profunda que sostiene todo el tablero. Esa historia que nos cuenta que solo vale la pena vivir si nos adaptamos, si cumplimos las expectativas, si resistimos lo suficiente. Pero esta narrativa oculta un costo inmenso.
el sacrificio de la libertad de ser auténticos aquí y ahora, sin la necesidad de justificar nuestra existencia con medallas de productividad o éxito externo. Mientras seguimos el guión, algo devastador ocurre en silencio. Perdemos la capacidad de escuchar nuestros verdaderos deseos. Confundimos lo que realmente queremos con lo que se nos ha enseñado a desear. Asumimos que una jubilación holgada es el sinónimo de una vida plena, cuando en realidad puede ser la aceptación tácita de una existencia vivida bajo condiciones impuestas. Es como firmar un contrato invisible, donde entregamos nuestras mejores horas, nuestros años más vibrantes, a cambio de una promesa de descanso que, tal vez, nunca se materialice o nos encuentre demasiado agotados para disfrutarla. Esta trampa es tan efectiva porque es invisible, consensuada. Si todos lo hacen, debe ser lo correcto, nos decimos. Pero una pequeña chispa de lucidez es suficiente para ver la fisura en el sistema, para sentir que algo dentro de nosotros anhela una vida que no empiece al final, sino en este mismo instante. La verdad liberadora, caminar consciente en el presente. Esa chispa suele encenderse en momentos de aparente quietud, cuando el gran objetivo se ha logrado y el tiempo libre prometido se materializa. La sociedad lo llama descanso, pero para muchos se convierte en una profunda crisis de identidad. La inercia de una vida programada para la acción hace que, sin tareas externas, el alma se sienta sin un ancla. El cuerpo puede detenerse, pero la mente, acostumbrada a la velocidad, no sabe qué hacer con el silencio. La narrativa del descanso merecido es atractiva, una victoria para el disciplinado, pero esconde una contradicción. Tras años de funcionar bajo presión, se espera que de pronto la persona se adapte a un ritmo para el cual nunca fue entrenada. El simple ser, sin producir. El resultado no es libertad, sino un vacío inquietante. Un terreno baldío donde lo familiar ya no sirve, y lo desconocido nunca fue explorado. Desde la infancia, se nos calibra para medir nuestra valía por resultados. El ocio, la contemplación, el juego, son vistos como improductivos. Por eso, cuando el tiempo libre llega, a menudo lo llenamos con más hacer, con distracciones, con la ansiedad de justificar cada minuto. No es el cansancio de la edad, sino el desuso prolongado de nuestra capacidad innata de simplemente existir sin un propósito externo. Quien ha vivido bajo el látigo de la obligación, difícilmente se entrega a la quietud sin culpa. Persiste una voz interna que exige seguir ocupado, una ansiedad disfrazada de diligencia. El sistema ha logrado permear nuestra psicología tan profundamente que incluso en la supuesta liberación, su influencia opera en silencio. Esta culpa no es más que un síntoma del fracaso de un modelo que promete paz a través de la acumulación de esfuerzo. Y, sin embargo, la jubilación se sigue presentando como la cima de la vida. Pero la realidad para muchos es un desconcierto, no una plenitud. Algunos llenan el vacío con nuevas distracciones. Otros, los más valientes, se enfrentan por primera vez a preguntas que habían evitado durante décadas. ¿Quién soy sin mi rol profesional? ¿Qué sentido tiene mi existencia si no hay un deber que la justifique? Las respuestas rara vez son claras, porque el silencio al otro lado del esfuerzo no siempre es liberador. A veces, es simplemente el eco de una vasta extensión desconocida. Es irónico. Lo que se persiguió como el mayor tesoro, a menudo se revela como otra forma de confinamiento. No porque el descanso sea inherentemente negativo, sino porque nunca fuimos educados para él. Se convirtió en una zanahoria, un motor, pero no el destino final. Y al alcanzarlo, descubrimos que no hay un manual, ni una brújula interna para disfrutarlo. La vida, tratada como un medio, pierde su dirección cuando desaparece la necesidad de avanzar. Muchos experimentan un luto silencioso, no por lo que perdieron, sino por lo que nunca vivieron. Sueños pospuestos, momentos de autenticidad archivados. Y cuando el tiempo libre abunda, la energía ya escasea. El cuerpo acusa el desgaste
La mente está programada con hábitos rígidos, y la espontaneidad es un músculo atrofiado. Lo que pudo ser un renacimiento se vive como una retirada. La cultura que fomenta esta visión de la vida olvida que el ser humano no es una máquina que se apaga tras ciertos kilómetros. La vitalidad no se guarda en una cuenta bancaria para ser cobrada con intereses. La libertad genuina no se construye al final de la línea, sino que debe integrarse en cada paso del camino. Cuando esto no ocurre, el final se vuelve un espejo implacable que refleja todas las renuncias hechas en nombre de una promesa vacía. La revolución personal, vivir el ahora, la trampa del descanso como redención, es su carácter diferido. No se cuestiona porque todos lo esperan, pero al llegar, la brecha entre la fantasía y la realidad se hace evidente. Ya no hay someanárea y forma de volver atrás, de recuperar lo perdido. El tiempo se vuelve opaco, y la libertad soñada se muestra como una idea que nunca se comprendió. Solo se repitió. Algunos, ante esta desilusión, intentan reconstruir, pero es una tarea ardua desmantelar décadas de condicionamiento. La mente, acostumbrada a seguir órdenes externas, lucha por encontrar su propia voz. La vida sin estructura se convierte en un terreno incierto, y, sin embargo, en esa incertidumbre reside una oportunidad única, la de empezar desde un lugar distinto, no desde el deber, sino desde la escucha profunda de aquello que aún vibra dentro de uno. Cuando esa posibilidad se vislumbra, surge una pregunta más radical. ¿Cómo sería la vida si nunca hubiéramos necesitado esperar tanto para vivirla de verdad? Es aquí donde emerge una nueva perspectiva, que no niega el paso del tiempo, pero que tampoco lo convierte en el juez supremo. Esa pregunta, cargada de verdad y a veces de dolor, revela una herida compartida, la noción de que vivir plenamente es un privilegio para más adelante. La vida se fragmenta en etapas condicionadas, cuando termine la carrera, cuando consiga empleo, cuando ahorre suficiente, cuando llegue la jubilación. Esta forma de pensar transforma la vida en una serie de hitos, donde el presente es solo un peldaño, nunca un lugar para habitar. Alan Watts observó con ironía que el ser humano moderno parece no vivir realmente, sino posponer su vida hasta que todo esté en orden. Es como escuchar una sinfonía, obsesionándose solo con la nota final, perdiéndose la belleza del proceso. La mayoría no sabe cómo experimentar el presente sin convertirlo en un medio. Hemos sido educados para ver cada instante como un eslabón productivo, una justificación de nuestra existencia. Vivir sin un propósito específico parece inútil. Pero ahí está el nudo. Olvidamos que el sentido de vivir no está al final, sino en la forma en que transitamos el camino. En una cultura donde el tiempo es un recurso, todo momento se evalúa por su retorno. Incluso el ocio se convierte en una tarea a optimizar, una experiencia que solo vale si se puede mostrar. Lo espontáneo se vuelve una nueva obligación. Exigimos una narrativa para cada momento libre, perdiendo la esencia de las experiencias más significativas, aquellas que simplemente se permiten, sin análisis, sin la intención de convertirlas en una lección o una victoria. Watts insistía, la vida no es un problema a resolver, ni una escalera a escalar, es un juego, una danza, una expresión que tiene valor por el mero acto de manifestarse. Esto puede sonar ingenuo a quienes solo valoran los resultados concretos, pero esa resistencia no es racional, es miedo. Miedo a perder el control. Porque aceptar que la vida no tiene una meta externa fija y que su sentido está en cada momento vivido conscientemente, implica renunciar a la ilusión de controlar el futuro. Y eso, para una mente programada para planificar y acumular, es profundamente perturbador. Sin embargo, en ese abandono del control, surge una libertad diferente. Una que no depende de la ausencia de horarios o responsabilidades, sino de no estar encadenado a una idea preconcebida de cómo debería ser la vida. Esta libertad no tiene edad,
ni depende del estatus económico. Se puede experimentar en la juventud o en la vejez, trabajando o descansando, siempre que se desactive el mecanismo que nos obliga a convertir cada segundo en un medio para otra cosa. Vivir como un proceso significa aceptar que no hay un estado final al que llegar, ninguna iluminación definitiva. Lo que hay es movimiento, transformación continua, una danza entre el caos y el orden que no se puede atrapar en un objetivo fijo. Quien comprende esto, no se obsesiona con lograr algo grandioso, sino que empieza a prestar atención a lo pequeño. Una conversación sin prisa, una caminata sin destino, el sonido de la lluvia. Cosas que no producen, pero que nutren. Momentos sin lógica estratégica, pero llenos de presencia. Este tipo de entendimiento no necesita palabras complejas. A menudo nace en el silencio, en una pausa inesperada donde todo parece detenerse y, por un instante, se experimenta la vida sin filtros. Es como despertar de un largo sueño en el que creías que debías llegar a algún lado, solo para darte cuenta de que ya estabas allí desde el principio. La tragedia es que muchos llegan a esta revelación después de haber gastado gran parte de su energía persiguiendo fantasmas. Pero incluso en ese punto, si se suelta la necesidad de recuperar el tiempo perdido, todavía es posible vivir con profundidad. No para compensar, sino simplemente para habitar el ahora con sinceridad. Es curioso cómo, al dejar de buscar una finalidad, aparece una dirección más auténtica, no una meta, sino una orientación interior, como si el ser, liberado del peso de las expectativas, supiera hacia dónde moverse. Este impulso no obedece al deber o al éxito, sino a una curiosidad esencial, una sensibilidad que fue adormecida pero nunca extinguida. Al confiar en este ritmo interno, las decisiones dejan de ser empujadas por la urgencia y se transforman en respuestas espontáneas a lo que la vida trae. Esta perspectiva no exige una revolución externa. No tienes que renunciar a todo. Lo que cambia es tu relación interna con lo que haces. Incluso una acción simple, realizada sin ansiedad, sin el deseo de acumular prestigio, puede ser profundamente liberadora, porque lo que aprisiona no es la actividad en sí, sino la carga mental que le imponemos. Cuando esa carga desaparece, lo cotidiano deja de ser un obstáculo y se vuelve el escenario donde la vida de verdad sucede. Este cambio de mirada no tiene edad. Puede comenzar en cualquier momento, incluso en el tramo final del camino. No como una redención tardía, sino como una aceptación honesta de lo que siempre estuvo disponible. Lo importante no es cuánto tiempo queda, sino cómo eliges usarlo. La vida no necesita ser larga para ser plena, ni perfecta para ser real. Basta con que sea habitada con verdad, sin la obsesión de justificarla ante los demás, o ante uno mismo. Y entonces, surge una comprensión que ya no se puede borrar, una intuición que ilumina hasta los momentos más simples. La vida nunca fue una carrera hacia la libertad. La libertad está en cómo se camina, no en dónde se termina. Desde esa claridad, todo adquiere una textura diferente. El tiempo deja de ser un enemigo o un recurso que se agota. Se vuelve presencia viva, se vuelve danza, se vuelve ahora. Cuando comprendes que la libertad no está al final del camino, sino en la forma en que lo recorres, toda la estructura mental basada en la espera comienza a desmoronarse. Ya no vives posponiendo la plenitud, ni alimentas la fantasía de que llegará un día mágico en el que todo se resolverá. Lo que hay es esto, el presente, crudo, imperfecto, pero real, y es suficiente. La promesa de la jubilación como recompensa se revela como una trampa disfrazada, una forma de mantenernos en la obediencia, mientras el tiempo, silenciosamente, se nos escapa. Alan Watts no ofrecía fórmulas mágicas ni salvación, simplemente nos invitaba a despertar de una hipnosis colectiva y, al hacerlo, a recordar que el único momento en el que podemos vivir de verdad es ahora. No después,
no cuando todo encaje. Ahora, porque todo lo demás, por convincente que parezca, es solo una ilusión cuidadosamente construida para que olvidemos lo esencial.